La prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, contemplada en el artículo 2512 del Código Civil, es el premio al poseedor persistente y el castigo al dueño negligente. De esta definición podemos comenzar a esbozar las características tanto de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión como de la prescripción extintiva, diciendo y teniendo claridad que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquirir y la prescripción extintiva es una manera como se extinguen los derechos y las obligaciones. Estas dos prescripciones tienen características similares. La primera característica, tanto de la prescripción adquisitiva como de la prescripción extintiva, es que ambas requieren el paso del tiempo para que operen. No hay prescripción sin el transcurso del tiempo. Por ejemplo, para que prescriba la acción ejecutiva, tienen que pasar 5 años. Para que prescriba la acción cambiaria de un cheque, tienen que pasar 6 meses. Para que prescriba un proceso ordinario, tienen que pasar años. Por lo tanto, la prescripción, tanto extintiva como adquisitiva, requiere el paso del tiempo para que funcione. Y esta es la primera característica de la prescripción, tanto extintiva como adquisitiva. Segunda característica, debe ser alegada, rogada, pedida, solicitada, porque la prescripción no se puede decretar de oficio. Por lo tanto, se puede presentar la prescripción a través del derecho de acción o a través del derecho de contradicción. Es muy frecuente que nuestros jueces no decreten la prescripción cuando se la presenta a través de una excepción de mérito o de fondo. ¿Por qué? No sé, pero la ley lo permite y la jurisprudencia también. Por lo tanto, la prescripción debe ser solicitada o rogada o pedida. Si el juez te la decreta de oficio, está cometiendo un prevaricato, porque la prescripción debe ser presentada a través de una demanda o como un medio de defensa, ya sea como excepción o con una demanda de reconvención o contrademanda. Tercera característica, opera entre vivos. Sí, la prescripción tiene como característica que se alega entre personas vivas. Siguiente, no debe ser interrumpida. La característica de la interrupción consiste que debe continuar todo el tiempo sin lapsos que interrumpan esta posesión y el tiempo. Ahora pasemos a las características de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. La primera característica de la usucapión es que el bien objeto a prescribir debe ser susceptible de prescripción. Segundo, debe haber una verdadera posesión. Y tercero, debe transcurrir el tiempo. Esas tres características son necesarias para que se dé la prescripción. Primera característica, el bien debe ser susceptible de prescripción. Todos los bienes no se pueden prescribir. Los bienes fiscales y los bienes de uso público está prohibido su prescripción. Por lo tanto, lo primero que hay que analizar antes de iniciar un proceso de pertenencia es si el bien que se está poseyendo es uno de los bienes susceptibles de prescribir. Segundo, que haya una verdadera posesión. Una verdadera posesión es aquella que implica un animus y un corpus. El animus es la parte psicológica
de la posesión. El animus es sentirme dueño, es no reconocer a nadie como tal. El animus es fundamental para prescribir. Si yo estoy reconociendo dominio ajeno, no tengo animus. Por eso es que la persona que va a prescribir dice, sí, yo sé que esto no es mío, pero yo me siento dueño, porque yo soy el que me he sacrificado en este terreno. El animus es sentirse dueño y no reconocer a nadie como tal. El corpus es los actos materiales de ese sentirse dueño. Es el que pinta, el que arregla, el que siembra, el que recoge, en fin, todos los actos materiales que se dan sobre el bien. El animus y el corpus son sumados una verdadera posesión. El animus se prueba manifestándolo, se presume por la sola manifestación. El corpus implica pruebas más vehementes, pruebas que se confrontan cuando se hace la inspección judicial dentro del proceso de pertenencia. Hay dos tipos de posesión, regular e irregular. La posesión regular es aquella que tiene justo título y buena fe. La posesión irregular es aquella que no tiene ni justo título ni buena fe. Comencemos con la posesión regular, el justo título. El justo título es el documento idóneo que se necesita para adquirir un bien. En tratándose de bienes inmuebles, requerimos una escritura pública debidamente registrada. Pero entonces se pregunta uno, ¿cómo es posible que yo teniendo una escritura pública debidamente registrada tenga que prescribir? Sí, porque el que te vendió no era el verdadero dueño. En estos momentos es muy difícil que eso pase, puesto que la tecnología, la sistematización de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos hace poco probable que registren un bien de una persona que no es su propietario. Pero se han dado casos, sobre todo hace muchos años, en que sí vendía gente predios que no eran de su propiedad, quedando la persona con un justo título y con buena fe y sin ser dueño. Por lo tanto, cuando tú tienes una posesión regular, tienes que iniciar una prescripción ordinaria, que es una prescripción más corta. Contraria a la posesión regular está la posesión irregular. La posesión irregular es la que no tiene ni justo título ni buena fe, o si tiene justo título, no tiene buena fe. Esta es la prescripción más larga, se requiere para la prescripción más larga. La posesión irregular, por lo tanto, arranca de mala fe, pero ha dicho la Corte en jurisprudencias muy viejas que después de 10 años de posesión, esa mala fe inicial se convierte en buena fe. Por lo tanto, el tiempo prácticamente hace un saneamiento de esa mala fe inicial. Vicios de la posesión. Los vicios que puede adolecer la posesión son dos: clandestinidad y violencia. Contrario a esto, las posesiones, para que sean valederas, tienen que ser públicas y pacíficas. Serían viciadas si son clandestinas y violentas. Una posesión violenta es aquella que se entró violentamente y que luego no deja que nadie pueda ejercer su dominio sobre ese predio. Si una persona permanentemente está sacando con armas, a la fuerza
a cualquier persona que intente reclamar un predio está ejerciendo una posesión violenta y por lo tanto está viciada. Lo otro es la clandestinidad. Tú no puedes poseer de manera oculta. Si tú, el apartamento del lado del tuyo, le abres una pared interna y comienzas a utilizarlo durante un tiempo y nadie se da cuenta, eso es una posesión clandestina. La posesión es erga omnes, tiene que ser a la vista de todo el mundo y todas las personas tienen que caer en la cuenta que tú eres el poseedor de ese bien. Concluyendo, para que una posesión sea valedera, tiene que tener, debe ser pacífica y debe ser pública. Suma o agregación de posesiones. Las posesiones se pueden sumar, se pueden agregar. Es decir, si yo compro una posesión y la sumo al tiempo que tenía el poseedor anterior, puedo iniciar un proceso de pertenencia. Pero hay que tener en la cuenta ciertas cosas. Primero, la suma de posesiones no es obligatoria, es potestativa. Tú lo haces si quieres, si no lo haces no quieres. 2. Se suman vicios y se suman cualidades. Tú tienes que revisar muy bien cómo fue la posesión que pretende sumar para que no vaya viciada. 3. Debe ser ininterrumpida. Es decir, cuando salió el anterior poseedor, inmediatamente entraste tú. Y 4. La prueba valedera de la suma de posesiones es la escritura pública del contrato de compraventa de la posesión. Porque un notario está dando fe de lo ahí acontecido. La verdadera prueba entonces para sumar posesiones es la escritura pública de compraventa de la posesión. Interrupción de la prescripción. La prescripción puede verse interrumpida de dos maneras, naturalmente y civilmente. Naturalmente hay dos formas, por un hecho de la naturaleza o por violencia. Dice el Código Civil que cuando un poseedor está poseyendo y es objeto o sobreviene una inundación que no le permite ejercer su tranquila posesión, el tiempo queda interrumpido si él abandona el bien. Esto quiere decir que durante la época de la inundación que le tocó al poseedor salirse del predio, no se cuenta como tiempo para prescribir. Una vez se seque el predio y vuelva al mismo, comenzará a contarse el tiempo sin borrarse el tiempo anterior al que tuvo antes de darse la inundación. Lo mismo puede ocurrir con un terremoto, un maremoto, con cualquier hecho de la naturaleza. Si tú eres un poseedor y te toca abandonar el bien por un hecho de la naturaleza, se entiende que el tiempo para prescribir queda interrumpido naturalmente. La segunda forma es por violencia. La violencia es una forma de interrumpir la posesión. Y una posesión es violenta cuando al mismo tiempo dos personas ocupan el mismo predio y ambos se sienten poseedores. Voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 9 años, 11 meses de ser poseedor, es decir, está a un mes de tener los 10 años, y alguien se le mete violentamente en el predio que está poseyendo, inmediatamente queda interrumpida la posesión. Puede ocurrir dos cosas: que el poseedor expulse violentamente a la persona que le está ocupando el predio, y en ese caso se pierde todo el tiempo anterior.
¿Por qué? Porque nadie puede aplicarse el derecho de forma violenta. Tiene que acudir a las autoridades. Si hace eso, acude a las autoridades, recupera su predio legalmente, ya sea a través de las autoridades de policía o a través de las autoridades judiciales, y es la autoridad pública la que le devuelve su terreno, el tiempo que estuvo por fuera se cuenta. Y si se cuenta, puede iniciar la prescripción. Ahora hablemos de la interrupción civil. La interrupción civil de la prescripción se da cuando se notifica el auto admisorio de la demanda de reivindicatoria del dueño o la demanda con que el dueño pretenda recuperar su bien. El hecho de que te notifiquen esa demanda queda inmediatamente interrumpido el tiempo para prescribir. Y esa interrupción se llama interrupción civil. Hablemos ahora de la suspensión de la prescripción. La prescripción se suspende en 3 eventos, dice el artículo 2530 del Código Civil. Primer caso. El artículo 2530 habla de la suspensión de la prescripción. De la prescripción ordinaria. La prescripción ordinaria se suspende cuando el dueño del predio es un incapaz, cuando el bien se encuentra en una herencia yacente, y 3, siempre estará interrumpido suspendida la prescripción, tanto ordinaria como extraordinaria, entre cónyuges. Comencemos por el primero. Está suspendida la prescripción ordinaria cuando el dueño del bien es un incapaz. ¿Qué quiere decir esto? El dueño del predio tiene una situación de incapacidad y tú se lo estás poseyendo. Indudablemente que está suspendida la prescripción ordinaria, pero a los 10 años le puedes prescribir extraordinariamente. 2. Si el bien se encuentra en una herencia yacente, ¿qué es una herencia yacente? Una herencia al que no se le han abierto un proceso de sucesión, está interrumpido el tiempo para prescribir. Y por último, siempre, tanto ordinaria como extraordinariamente, está suspendida la prescripción entre esposos o entre cónyuges. Ahora hablemos de las 4 clases de prescripción que hay en Colombia. Prescripciones adquisitivas de dominio. La prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria, la prescripción agraria y la prescripción de vivienda de interés social. Comencemos por la prescripción ordinaria. La prescripción ordinaria es la que requiere justo título y buena fe, es decir, una posesión regular. Y se da para bienes inmuebles en 5 años y para bienes muebles en 3 años. La prescripción extraordinaria es la que no requiere ni justo título ni buena fe y se da en 10 años para todo tipo de bienes, tanto muebles como inmuebles. Ahora hablemos de 2 prescripciones especiales, la agraria y la de vivienda de interés social. Comencemos por la agraria. La prescripción agraria está establecida en la Ley Cuarta de 1974 y consiste en que cuando una persona ingrese a un predio rural pensando de que se trata de un terreno baldío, pero que realmente no lo es, lo puede prescribir si dura 5 años ocupándolo o poseyéndolo con una explotación económica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se requiere es que al momento de ingresar al bien se piense equivocadamente
y de buena fe que se está entrando un terreno baldío. ¿Por qué la persona presume que es un terreno baldío? Porque está inmontado, porque no tiene cerca, no tiene animales, y se debe presumir, según el artículo 2 de la ley 200 de 1936, que es un terreno baldío. Por lo tanto, puede prescribir a los 5 años si ha ejercido una explotación económica sobre el bien. Por último, hablemos de la prescripción de vivienda de interés social. Esta la estableció en la Ley 9 de 1986 y consiste que cuando un bien es considerado por su precio como vivienda de interés social, el tiempo para prescribirlo extraordinariamente es de 5 años y ordinariamente de 3 años. De esta manera hemos hecho un repaso muy somero, muy rápido sobre lo que es la prescripción y la posesión.